Muy buenas tardes, estudiantes de algoritmia y programación. Hoy vamos a hablar en este último módulo de programación estructurada. La actividad que ustedes deben realizar pues se fundamenta en estas definiciones. La programación estructurada utiliza funciones, es decir, estructuras bien definidas que ejecutan o contienen la lógica del negocio que se quiere reflejar. Es por eso que se llaman funciones. En Java son métodos. En general van a encontrar que el método función o método se usa de igual forma. En este caso quiero que hagamos un recorrido por la documentación que se les dejó, de tal forma que podamos aclarar algún término o alguna idea que no esté clara. Vamos a utilizar siempre funciones, vamos a tener variables globales y globales propias a cada función. Son diferentes las variables que se definen en una función a las que se definen de forma global, es decir, en la clase principal. Eso es importante para que no haya confusión o mal uso de los valores que almacenan las variables. Los métodos en Java, es decir, las funciones en Java, las porciones de código que permiten que Java realice las operaciones que deseamos, se llaman métodos. Se codifican dentro de la clase. Dentro de la clase principal puede ser. Cada método debe tener un nombre, debe tener un tipo de dato que retorna y debe tener unos parámetros o unos valores de entrada. Los métodos son conjunto de instrucciones que realizan una acción y al terminar la acción deben dar un resultado. Muy bien. Tenemos métodos predefinidos, por ejemplo, han utilizado random. El método random, que significa aleatorio, permite generar números aleatorios. Otro ejemplo de método predefinido es print. Han usado systemoutPrint. SystemoutPrint es un método definido en la librería out que permite mostrar cosas en pantalla. ¿Qué otro método pueden haber utilizado? Si han leído desde el teclado, deben haber utilizado el método nextInt o nextLine o nextFloat o simplemente next, que hacen parte de la clase scanner. Esos son métodos predefinidos, es decir, que el sistema, el lenguaje ya los provee. Hay otro tipo de métodos que son los métodos definidos por el usuario. Pues aquí esto es lo más interesante porque son los que yo puedo construir para permitir o hacer que el software ejecute lo que necesito. Los métodos definidos por el usuario son el software, lo que nosotros hacemos. Variables de entorno son aquellas variables que defino de forma general al programa. Y normalmente, y en este primer escenario que ustedes están programando, son las variables que van a quedar en la clase principal. Como ya les dije, hay variables, o puedo definir variables en cada uno de los métodos, pero solo existen en el método donde las defina. La declaración y llamada de funciones, hay unos estándares para hacer la declaración de las funciones y para el llamado. Está la documentación que está aquí mismo en esta guía. Existen funciones anónimas que utilizo como variables. Existe el concepto de recursividad. Ojo, no solo en JavaScript existe recursividad. Java también maneja recursividad, C#, Python, en general todos los lenguajes manejan recursividad, pero es una forma especial de programar donde una función se llama a sí misma, de tal forma que cuando se ejecuta n cantidad de veces obtiene el valor inicial y con ese valor inicial recalcula todos los llamados. La recursividad es muy importante porque permite definir procesos utilizando un solo código y se fundamenta en una serie matemática. Básicamente es eso. Por el momento, simplemente tengamos en cuenta que hay formas de programar usando recursividad. Objetos. Ustedes no estoy seguro que hayan visto ya los objetos. Se pueden definir objetos en Java, en JavaScript, en Python, en C#, en C++. El lenguaje originalmente orientado a objetos se llama C++. De él se deriva Java, se deriva C# y se deriva Python. Ok. Vamos a avanzar un poco más sobre la guía.
Si tienen alguna pregunta, si de esta charla o de leer el documento o si al hacer el trabajo que deben entregar hay alguna duda, por favor me escriben con la duda precisa, exacta, con la pantalla, con el código y yo contesto. Si la pregunta es muy puntual y es un tema, digamos, muy personal, pues lo contesto a la persona. Pero si el tema considero que es necesario socializarlo con todo el grupo, pues yo redactaré un correo a todo el grupo explicando o dando las explicaciones del caso para una situación como esas. Ok, diseño top-down. Básicamente, diseño top-down es el que se caracteriza porque yo defino la parte más general del problema y luego lo voy detallando. Es decir, voy de lo particular, perdón, de lo general a lo particular. De la parte de arriba, donde está solo un análisis o un conjunto muy general del problema, bajo a través de métodos de funciones hacia los detalles. Por ejemplo, mi programa resuelve las tablas de multiplicar. El top es tablas de multiplicar, pero seguramente voy a tener un método que calcula la multiplicación. Ese es el down, es el último detalle, la última parte de ese análisis. Entonces en el diseño top-down es importante establecer eso. Voy de lo general a lo particular. Lo particular son las funciones y lo general es todo el programa, toda la idea central. Este es un modelo, es un modelo top-down. Aquí está todo el problema. El problema lo parto en subproblemas, que pueden ser métodos, funciones, y cada una de esas funciones, en la medida que sean muy complejas, algunas van a requerir subdividirse en más funciones. En este caso, solo el subproblema C era tan complejo que ameritaba subdividirse en otras funciones, la C1, la C2 y la C3. Ojo, este enfoque permite afrontar problemas muy complejos, como el problema original en este diagrama. ¿Y por qué los podemos resolver? Porque los dividimos en pequeños problemas simples. Eso es análisis, ¿vale? Es una forma de afrontar problemas complejos. Programación modular, pues simplemente es que cada uno de estos pequeños problemas los llamo módulos. Entonces, un gran software es un conjunto de módulos. Un módulo soluciona un problema. Cuando un módulo es muy grande o un submódulo es muy grande, lo divido a su vez en submódulos. En última son métodos o funciones. La programación modular es muy utilizada hoy en día utilizando programación orientada a objetos. A ver, continuemos con otro de los temas. Bueno, aquí tengo tres problemas que son datos generales y para cada uno de ellos utilizo funciones. Las funciones pueden ser utilizadas en diferentes módulos y esa reutilización de código es interesante, pero puede tener problemas. ¿Como cuáles? Pues que la función tiene que adaptarse a cada problema y hago que las funciones, para que puedan hacer diversas acciones, se vuelvan complejas, van a tener muchos if, van a tener mucha casuística, muchos casos. Lo ideal es no tener funciones con muchos casos. Una función debe resolver solo un caso. Codificación estructurada, básicamente que tengo unas subestructuras de control que me permiten construir los programas, como es el if, then else, pues el if, el si entonces, y de lo contrario. O el do while, que es un ciclo repetitivo, o el while, que es otro ciclo repetitivo. La sentencia switch case, en este caso lo llaman case, depende del lenguaje, ya la escritura exacta depende del lenguaje, pero en este caso simplemente se refiere a poder seleccionar uno entre muchos. Bueno, este es un mapa conceptual de la programación estructurada. Básicamente podemos ver que tenemos unas técnicas, un diseño, una codificación y una programación. Cuando junto estas cuatro características, obtengo programación estructurada, que me permite solucionar problemas muy complejos porque los divido en problemas poco complejos, en que hago refinamientos consecutivos uno tras otro, porque voy refinando y detallando el problema, de lo muy general a lo muy detallado. Y construyo módulos que puedo reutilizar, con lo cual simplifico mi software y no tengo que estar escribiendo siempre el mismo programa. Ok, aquí ya viene el desarrollo, entonces se explica qué es una función, se explica en Java qué son métodos, cuáles son los métodos predefinidos, aquí hay algunos ejemplos, esta es la potencia, aquí está la raíz cuadrada,
Esta es la raíz cuadrada en inglés, básicamente, pero en los lenguajes de programación se escribe así. Square root. ¿Qué otras cosas? Aquí falta el print, el system out print, pero hay muchos otros. Estos son algunos ejemplos de expresiones aritméticas, matemáticas que están en la librería Math, la clase Math, y que yo puedo utilizar, ya están escritas. Ok, bajemos un poco más. Aquí están los ejemplos de cómo utilizar las funciones predefinidas. Permítame un segundo, por favor. Un momento, por favor. Ya. Aquí se muestra cómo se utiliza. Mira, esta es una función predefinida de Java y la estoy usando y sirve para mostrar un texto en la pantalla, en la consola del computador. Vale, esta es la función POW, que ya también estaba predefinida. Ok, aquí están los ejemplos de cómo se definen, cómo se realizan y cómo se usan. Cuando quiero definir una función, entonces este es la sintaxis, así se escriben métodos en Java. Ojo, es en Java. En otros lenguajes se escribe diferente. Para eso tengo que tener en cuenta que hay parámetros y que ellos tienen algunos tipos. Vamos a buscar uno de los ejemplos que están acá de cómo se escribe un método en Java. Este es un ejemplo. Public es el nivel de acceso, es decir, quiénes pueden utilizar la función. Estático es si se va a ejecutar una sola vez en la memoria o si no se va a ejecutar muchas veces. Si es estático, se ejecuta solo una vez en la memoria y la puede usar en cualquier momento. Double es el tipo de dato que retorna la función mayor. Seguramente mayor, calcula el mayor entre dos números y retorna el máximo. Ese valor máximo tiene que ser de tipo double, como en efecto sucede acá. Básicamente en esta parte defino los parámetros, es decir, los atributos, los valores, los argumentos que se le van a dar a la función mayor para que ella pueda calcular el mayor de los dos números. ¿Qué pasa si son iguales? Bueno, este igual garantiza que si son iguales, me dice que el máximo es x y me retorna el valor máximo. Es igual porque ambos son iguales. Sigamos. Estas son las explicaciones y así está todo el documento donde se especifica paso a paso con ejemplos y definiciones de cada uno de los conceptos que se han visto. Por favor, si tienen alguna inquietud o duda, no duden en contármela. Yo trabajo con un entorno de desarrollo que se llama NetBeans. A mí me ha funcionado muy bien. Entiendo que la guía solicita, o la actividad que hay que hacer, solicita trabajarlo con Eclipse, que también se puede configurar y funciona muy bien. No hay ningún problema si lo entregan con Eclipse para aquellos que ya usan Eclipse o que creen que lo pueden trabajar con Eclipse sin problema. Tengan en cuenta otra cosa. En línea, si ustedes escriben en el navegador Java Online, les va a permitir entrar a algunos sitios que tienen la posibilidad de trabajar directamente en línea. Bueno, espero que trabajen muy bien. Un gusto.